Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast, Los últimos. donde nos gusta cuestionar el comportamiento humano desde una mirada psicológica, pero sin tanta rigidez académica. Yo soy Alondra. Y yo soy Raúl. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque todos hemos presenciado y quizás hasta protagonizado sin darnos cuenta, no siempre analizamos a fondo la agresión. Exacto, y no hablamos solo de peleas físicas o violencia explícita. La agresión desde la psicología social tiene muchas caras, desde una burla disfrazada de broma hasta ignorar a alguien como forma de castigo. En psicología, el término agresión se refiere a una amplia gama de comportamientos que pueden causar daño emocional, mental, físico a una persona, grupo o comunidad. La agresión se centra en herir intencionalmente, aunque no sea inconscientemente, a otra persona, ya sea emocional o físicamente. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real, o como amenaza a uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Y aquí es donde se pone interesante, porque algunas personas reaccionan con agresividad ante ciertas situaciones. ¿Es algo aprendido, algo biológico, o tiene que ver con el entorno social en el que crecen y se desarrollan? Para ir desmenuzando esto, hoy nos acompañan dos personitas, Enrique y Yulisa. Ellos se van a encargar de analizar un caso que refleja cómo la agresión puede surgir en un contexto cotidiano y cómo la psicología social nos ayuda a entenderlo. Pero antes de entrar al caso, vale la pena recordar que la agresión no siempre es fácil de identificar. A veces está normalizada. Pensamos, por ejemplo, en cuando alguien dice, no aguantas nada, es solo una broma. Ese tipo de agresión verbal puede parecer inofensiva, pero tiene efectos. O situaciones reales donde se justifica la violencia con frases como así se resuelven las cosas de hombres. Desde pequeños nos enseñan a asociar la agresión con poder o respeto, y eso tiene consecuencias serias a nivel social. Que si te interesa entender cómo funciona este fenómeno, lo que desencadena y sobre todo cómo podemos comenzar a reconocerlo y manejarlo mejor, quédate porque en este episodio está muy completo. Enrique y Yulisa, adelante, cuéntenos sobre el caso de Rudy y ayúdenos a analizar qué está pasando hoy desde la psicología social. Gracias, Alondra. Bueno, nosotros vamos a entrar un poquito más en el caso de Rudy, en donde trataremos de analizarlos y darle una buena explicación a nuestro público, que agradecemos por siempre estar escuchando nuestro podcast. Bueno, para quien no lo sepa, este caso pasó en el TecMilenio en Campus Saltillo. Rudy denunció que fue víctima de una agresión sexual por parte de otros estudiantes. Y lo peor, que grabaron el ataque y lo compartieron entre sus compañeros, o sea que lo convirtieron en contenido. Sí, y eso te dice mucho. No fue solo un impulso como a veces lo queremos justificar. Fue planeado, ejecutado, grabado y compartido. Eso es una violencia organizada, y cuando lo miramos desde la psicología social, no se trata solo de una agresión entre individuos, sino un problema de grupo y de entorno. Y algo que llama mucho la atención es que Rudy ya había sido víctima de acoso antes, lo había mencionado en una entrevista. Lo discriminaban por ser diferente, eso conecta directamente con Bandura y su teoría del aprendizaje social. ¿Sabían que no necesitas vivir una experiencia para aprender de ella? Eso es justo lo que mostró Albert Bandura en su famoso experimento del muñeco bobo. En este estudio, varios niños observaron a un adulto golpear un muñeco inflable, y más tarde imitaron ese comportamiento al pie de la letra. Bandura concluyó que aprendemos muchas conductas simplemente observando a los demás, especialmente a modelos que parecen tener poder o autoridad. Esto se conoce como la teoría del aprendizaje social y nos ayuda a entender cómo se transmite la agresión, incluso sin castigos ni recompensas directas. En pocas palabras, lo vemos y lo aprendemos, y muchas veces lo repetimos. Si tú ves que alguien molesta a otro y nadie dice nada y además se ríen, ¿qué aprendes? Que es permitido y que incluso te da estatus dentro de algún grupo. Y lo que pasa después refuerza el ciclo. Los que agredieron no enfrentaron consecuencias reales, entonces el resto del grupo interioriza que la violencia es parte de la norma, que si alguien es diferente puede atacar y no va a pasar nada. Y eso es gravísimo, porque deja de ser un caso individual y se convierte en una cultura de agresión. Ahí es donde entran las ideas de Susan Brown Miller. La agresión sexual no es sobre un deseo,
es sobre poder. Es un mensaje de yo puedo hacerte esto porque yo tengo el control. Y si lo pensamos, grabar el ataque y compartirlo fue una forma de reafirmar ese poder. No solo te agredo, sino que también hago que todos lo vean, te quito cualquier posibilidad de protegerte, es humillante y es humillarte públicamente. Además, no podemos dejar afuera lo psicológico. Marie France dice que la violencia no siempre necesita golpes. A veces las palabras, las miradas, el aislamiento son iguales de destructivos y Rudy venía cargando mucho desde antes eso. Sí, y esa violencia previa fue como ir ablandando el terreno, lo fueron deshumanizando poco a poco hasta que llegó al momento del ataque físico. Y cuando la institución no actúa, cuando guarda silencio, ahí entra Jennifer Frey. Con el concepto de traición institucional. La traición institucional no es un concepto teórico, sino una dura realidad que ocurre cuando una organización no cumple con su función protectora, una función protectora que se espera. Esto puede manifestarse en diversas maneras, como permitir que se produzca un daño, contribuir directamente a él o responder adecuadamente a los incidentes denunciados. La universidad debería ser un lugar seguro para cualquier alumno, pero cuando la respuesta es tibia o inexistente, lo que se siente es la traición. Es como si el lugar que debía protegerte te abandonara. Y eso no solo le afecta a Rudy, sino a cualquier alumno que esté en esta institución. Porque se genera miedo. Miedo a denunciar, miedo a hablar, miedo a ser el siguiente. Vaya, y ese miedo refuerza el silencio de la persona. Es un ciclo que se repite y no hay consecuencias claras. Y la psicología social nos muestra justo eso. Que el comportamiento de un grupo se moldea por lo que ve. Por lo que se tolera. Si la violencia no se sanciona, el grupo lo normaliza. Y entonces cualquier persona vulnerable se convierte en el blanco. Por eso es tan importante que no minimicemos lo que pasó. No es solo un caso más, es una señal de algo más profundo. Una cultura que permite, refuerza y hasta invisibiliza las agresiones. Y cambiar esto no solo empieza con castigos, empieza con educación, con diálogo, con espacios como este donde podemos hablarlo abiertamente, donde podamos nombrar lo que está mal y pensar en cómo construir algo diferente. Así que si estás escuchando esto y alguna vez fuiste testigo de algo parecido o sentiste que nadie te escuchó, no estás solo. Estas cosas se tienen que hablar, se tienen que cuestionar y sobre todo no se puede seguir normalizando. Qué fuerte todo lo que acabamos de escuchar. Gracias Enrique y Yulisa por ayudarnos a ver que la agresión no es solo un momento de violencia. Es una cadena, una cultura que muchas veces ni siquiera reconocemos porque se ha vuelto parte de un ambiente. Y también porque hay cosas que nos enseñaron desde chicos, que aguantar burlas es normal, que si te defiendes eres exagerado, o que denunciar es meterte en problemas, pero no. Eso también es parte de cómo se reproduce la violencia. Hoy aprendimos que la agresión puede ser física, verbal, sexual, emocional, y que cada una deja marcas. Algunas se ven y otras no. Pero todas importan, y la más importante es que todos pueden ser cuestionados. Y si algo nos deja este caso, es que la responsabilidad no es solo de quien agrede, también es de quien calla, de quien ve y de quien no dice nada, de quien está en una institución y decide no actuar. Por eso es necesario más espacios como este, donde podamos hablar con honestidad, entender con argumentos y sobre todo incomodarnos un poco, porque la incomodidad también es el primer paso para el cambio. Así que si tú que estás escuchando has vivido algo parecido, si te han hecho sentir menos o si fuiste testigo de una agresión y no supiste qué hacer, este espacio también es para ti, no estás solo. Y hablarlo ya es empezar a romper el silencio. Gracias por acompañarnos en este episodio y si te quedaste pensando en algo que dijimos, perfecto, esa es la idea. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, cuestionar también es una forma de cuidar.